Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra del Señor que ilumina nuestros pasos, que guía nuestros senderos en este día sábado, en la cual pues dirigimos también un pensamiento y oración para con nuestra Madre Celestial, Inmaculado Corazón de María, que nos ayude a perseverar, a enamorarnos cada vez más de la palabra de su Hijo Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y por eso nos disponemos pidiendo también la luz del Espíritu Santo para meditar la palabra de Dios, el Evangelio que nos guía y que nos ilumina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2 y del 8 al 19. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenían miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?
Es lo que Jesús le dice, queridos hermanos, cuando se encuentra con aquellos que había dejado en la barca y se estaban preocupados por aquella fuerte tempestad y las olas que rompían contra aquella barca hasta llenarla de agua. Jesús estaba en la popa, dormido sobre el cabezal. Jesús estaba allí y dormía. Queridos hermanos, cuando nosotros estamos pasando quizás las tormentas más difíciles en la vida, podemos sentir nosotros que Dios duerme. Y es allí donde tenemos que recurrir a despertarle. Despierta, Señor. Quizás la actitud de despertar indica también para nosotros en el despertar el sueño profundo que experimentamos cuando tenemos la ausencia de fe. Porque a veces nuestra vida está marcada por esos momentos opacos, oscuros, que no dejamos obrar la fe. Y por eso tenemos que despertar una vez más para abrazar la fe, porque la fe nos ilumina. En el sueño no podemos ver con claridad. En el sueño hay oscuridad de nuestra vida. En cambio, cuando nosotros despertamos, es decir, abrimos nuestros ojos, vemos con claridad. Y por esto la palabra de Dios nos hace también esa invitación a nosotros a despertar con la luz de la fe que ilumina nuestra inteligencia, que ilumina nuestro entendimiento, y especialmente en aquellas tormentas, tempestades que nos llevan a nuestra casa, que llevan a nosotros. Y es allí donde nosotros estamos llamados a increpar ese viento. Silencio, enmudece, porque brilla allí la luz de Cristo, porque obra el amor de Dios. Y el viento cesó y vino una gran calma. Cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios, se puede cesar esos vientos contrarios que vivimos en nuestra vida. Podemos tener la calma, la paz y la serenidad que viene de Dios. Por eso, ¿por qué tienen miedo? ¿Cuáles, queridos hermanos, los miedos que hay en el corazón? ¿Por qué nos da miedo? El miedo es provocado también por la ausencia de Dios. Por eso tenemos que vivir en esa certeza y en esa confianza en Dios constantemente. Y por eso la fe que viene a ser para nosotros eso fundamento de lo que se espera, nos dice en la primera lectura, garantía de lo que no se ve. Porque la fe nos hace a nosotros, queridos hermanos, ver con los ojos espirituales la presencia de Dios. Abraham es recordado por la fe, salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. También nosotros, queridos hermanos, mantener constantemente esa confianza en el Señor, en la promesa que nos ha hecho, que es la vida eterna. Abraham salió sin saber a dónde iba. Usted y yo sabemos a dónde vamos porque estamos llamados a la eternidad, a ese encuentro con el Señor. Por fe vio como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Lo mismo Isaac, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad, los sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Cuando nosotros vivimos bajo la luz de la fe, pues vamos permitiendo nosotros, queridos hermanos, que obre en nosotros, que el arquitecto Dios forme en nosotros, nos moldee nuestro corazón, que podamos mantenernos fuertes en nuestra propia fe. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya había pasado la edad. Esto es, queridos hermanos, mantenernos nosotros en esa presencia de Dios. Así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y la arena incontable de las playas. Por esto, queridos hermanos, con la fe murieron todos estos sin haber recibido promesas. Nosotros, con la fe, vamos a iluminar nuestra vida, a iluminar nuestro quehacer cotidiano, porque creemos en Dios. Por eso alimentémonos de la fe, confiemos cada vez más en Jesús, confiemos en Dios, obremos en nuestro corazón en esa presencia de Dios. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac a su propio hijo. Nosotros, queridos hermanos, ¿qué estamos ofreciendo a Dios? La fe nos lleva a ofrecer nuestro trabajo, nuestras realidades de cada día, los sacrificios, las dificultades, las tempestades que podemos estar viviendo, aun cuando sintamos que el agua está llegando a nuestra barca de nuestra vida. Cuando sentimos o podemos sentir que todo está perdido, la fe nos lleva a nosotros a levantarnos nuevamente, a tener nuestra mirada fija en Dios, nuestra mirada siempre presente en Dios. Por esto nos queda más, queridos hermanos, que seguir perseverando en la fe, seguir ayudándonos mutuamente en la escucha de la palabra de Dios, en ese perseverar constantemente para que la palabra de Dios
persevere y nosotros podamos vivir en ese encuentro con Jesús. Que la fe nunca falte en tu corazón, que vivas también esa presencia de pasar a la otra orilla, a la orilla de lo espiritual, no vivir anclados en esta orilla material, sino al contrario, vivir anclados y perseverantes en la orilla de la fe. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe en todo momento, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.